Listo. Bueno, entonces implementación BIM la hemos dividido en dos componentes. El primero, pues, es la propuesta de implementación que plantea el BIM Kit, ¿ok? Y bueno, hacia dónde apunta la consultoría BIM o hacia dónde apunta el desarrollo de proyectos BIM, que por ahora, pues, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, sigue siendo una estrategia de apoyo a los proyectos, ¿sí? Y bueno, no está definido como la estrategia principal, pero sí hace parte de los proyectos que estamos implementando, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles serían, digamos, las preguntas o las ideas generales que el consultor BIM se haría para empezar el proyecto, ¿sí? Eso, digamos, es lo que veremos el día de hoy. Y ya la próxima semana veremos un poco sobre todo lo que tiene que ver con el plan de acción de implementación BIM, cuáles son las etapas según algunos estándares internacionales y bueno, hacia dónde apunta el tema de capacitación BIM, eh, o hacia dónde apunta más bien el tema de trabajo colaborativo en BIM, que es lo que estamos tratando de aportarle acá en esta parte de la sección del módulo, ¿ok? Entonces, la idea es como empezar a digerir un poco la información, y que podamos obviamente revisarla el día martes, ¿sí? Sobre todo la tarea del día martes va a ser muy sencilla, y es focalizar un poco hacia dónde apunta la implementación, ¿listo? Por eso es importante que si los compañeros no asistieron, por favor decirles que hay un compromiso, pero es un compromiso más de diálogo el día martes, más de reunirse, encontrarse y hablar un poco sobre el tema de implementación, hacernos algunas preguntas de cómo lo implementaríamos en la empresa, o si ya está implementado, cómo evaluaríamos ese nivel de implementación, ¿sí? Esa es como la idea general de esta sección y bueno, en general del tema de implementación BIM, ¿no? Deme un segundo aquí que no he abierto algo. Ya, bueno. Entonces, primero, situarnos un poco en el tema, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes ya han trabajado en gestión de proyectos, ¿cierto? De pronto han trabajado en formulación de proyectos o, bueno, en general han trabajado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de proyectos BIM. Pero pensemos un momento en de manera general qué buscamos, ¿no? Nosotros como organización, ya sea el cliente o el ejecutor, siempre busca cumplir los objetivos estratégicos de la empresa. Es decir, tratamos de crear una empresa o nos alineamos a una empresa que ya está creada. eh, ¿Y cómo nos alineamos? A través de los objetivos estratégicos, la misión, la visión de la empresa, la focalización de los recursos, hacia dónde apunta la empresa en términos de desarrollo, ¿no? Hay muchas empresas que tienen una función principal, brindar un servicio en específico, y las obras civiles se vuelven un complemento secundario, ¿no? Entonces, hay que tener claros los objetivos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, si trabajáramos para un hospital, pues las obras de implementación BIM de un hospital no son las mismas que una escuela o que un instituto de educación, ¿no? O si trabajamos en una empresa de construcción, puede que nuestra focalización de los recursos sea para construir y de pronto no para diseños, ¿no? Lo mismo, si trabajamos en una empresa de diseños, nuestro objetivo se centra en el diseño, ¿no? En cualquiera de los casos hay que entender hacia dónde apunta la empresa, ¿no? Porque si bien BIM es una metodología bastante clara en muchos aspectos, sí tiene componentes muy particulares que lo empiezan a hacer a uno dudar si en verdad esto se necesita o no, ¿no? Entonces, como le he comentado, la idea es utilizar lo que necesitemos, ¿no? Lo necesario para la ejecución como tal. Entonces pensemos un poco en hacia dónde apunta nuestra organización, o si somos independientes, por ejemplo, tenemos nuestra propia empresa o trabajamos como personas naturales, hacia dónde apuntamos nosotros con un proyecto, ¿no? ¿Qué proyectos queremos hacer, ¿no? Entonces pensar en lo siguiente: siempre que ejecutamos un proyecto en la vida real, debemos tener una información secundaria, terciaria y primaria del proyecto que nos permita desarrollarlo, que nos permita ejecutar el proyecto, en muchos aspectos, ya sea en los mencionados de términos de ejecución, diseño, operación, mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? O simplemente pues en los proyectos de mantenimiento o de adecuación que surgen en muchas organizaciones, que no son organizaciones de orden civil, pero que sí requieren un ingeniero civil, un arquitecto, un constructor, un técnico, lo que sea, que se dedique al medio, ¿no? Entonces, de manera general, para ejecutar un proyecto, lo habíamos mencionado las semanas pasadas,
necesitamos tener estudios de los tipos particulares. Yo hago aquí una mención del estudio de mercado, estudio administrativo, estudio técnico, financiero, ¿sí? Los planes de ejecución, desarrollo de planes, bueno, diferentes tipos de soportes, ya sea técnicos, administrativos, puede ser hasta estudios sociales, ¿cierto? Estudios de valorización, por ejemplo, también que se relacionen un poco con el objetivo de la empresa, ¿no? Entonces, así es que fundamentamos un proyecto. O sea, nosotros, desde el punto de vista BIM, no hay una fundamentación, digamos, creada en estos momentos si pensáramos que no tenemos nada de BIM en la empresa, ¿no? Pero alguien en algún momento dijo, yo voy a hacer un estudio de esta tipología y por eso vamos a implementar BIM, ¿no? Y eso fue lo que hizo el gobierno nacional en su iniciativa BIMKIT, ¿no? Vamos a hacer un estudio a ver si lo necesitamos, si aplica, si funciona, etcétera. Y ahí llegaron, ¿no? Vamos a asumir que esos estudios no son parte de nuestro análisis, ¿sí? Que no importa la focalización de los recursos de la empresa o el objetivo de la empresa, se puede implementar BIM basado en algunas ventajas que voy a recordar y que ya las vieron en el módulo de fundamentos, pero que están muy de la mano con la realidad nacional en la que estamos en estos momentos, ¿ok? Entonces, aclarar un poco que sí hay un sí a implementar, sí hay una respuesta positiva a adoptar BIM, por eso el BIM Kit se llamaba Guía de Adopción BIM, ¿ok? Eh, pero digamos, está fundamentado obviamente en estudios anteriores, en información anterior que se ha desarrollado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántos de ustedes, cierto, han leído sobre antecedentes BIM de implementación? O sea, empresas que sí lo han hecho y que han fallado, ¿no? Porque el BIM no es que sale un día para otro, ¿no? Se empieza a implementar y falla en las primeras acciones o falla en algunos componentes, no puedo decir que todo, ¿sí? Eh, y después de esos fallos viene ya la retroalimentación, la gestión al cambio, las modificaciones que permiten obviamente hacer la adopción de la metodología completamente, ¿no? Pensemos un poco en eso, eh, digamos, en esa idea y bueno, ahí cada uno puede aportar y decir, oiga, sí, mi empresa lo ha hecho o la empresa en la que estamos ha tenido estos fallos o ha tenido estos problemas, ¿cierto? En la opción B, ¿ok? En teoría, para la pregunta de Pablo, la implementación BIM se puede hacer en cualquier empresa, solo que recuerden que estamos en una especialización enfocada en construcción de edificaciones, ¿no? Entonces, por eso yo lo focalizo hacia ese objetivo organizacional, ¿no? A la adecuación, al mantenimiento, a las obras nuevas de edificaciones, ¿no? Pero en teoría el BIM se puede implementar para cualquier tipo de proyecto desde el punto de vista de la gestión, o sea, estudios, diseños, construcción, operación, mantenimiento, sostenibilidad, ¿sí? Recuerden todas las dimensiones BIM, bueno, se puede implementar de esa manera, ¿ok? Pero pues lo focalizamos un poco acá, la especialización, obviamente ustedes luego abren el abanico de posibilidades, ¿sí? Sí, digamos que la carencia, Laura, en la gestión de proyectos, cuando uno habla de evaluación, por ejemplo, y de gestión de proyectos, uno habla sobre incumplir o cumplir un parámetro o lo llaman, lo vamos a ver después, lo llaman el KPI, ¿ok? Entonces, cuando se incumple un parámetro, se empiezan a buscar las oportunidades de mejora, que es sinónimo de falla en términos de gestión de proyectos. Entonces, ¿qué oportunidades de mejoras hay en cada uno de los proyectos? Eso es como lo que ha dejado muchas implementaciones BIM, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Obviamente en el mundo fue hace muchos años más atrás, ¿ok? Entonces es como pensar un poco si tenemos conocimiento de esas oportunidades de mejora, ¿sí? Que tienen las empresas, ya sea la nuestra o sea una empresa externa, ¿no? Esa sería como la idea de la adopción. Exacto, digamos es una oportunidad de mejora, ¿no? ¿Cómo logro yo obtener resultados a corto plazo? Pueden mirar ahí los comentarios de Laura ahí en el chat con la implementación, ¿no? Entonces hay algunas estrategias, pero de pronto no han surgido en este momento, pero van a surgir en algún momento o van a funcionar en algún momento, ¿no? Entonces ahí viene, digamos, las dos caras que quiero mostrar para poder empezar este tema, ¿no? Y se vuelve un tema filosófico, pero también se vuelve un tema técnico administrativo, ¿no? Una cosa es implantar y otra cosa es implementar, ¿no?
Cuando hablo de implantar es porque yo quiero lograr establecer y poner en ejecución alguna doctrina, práctica, costumbre o metodología, ¿cierto? Dentro de la empresa, pero no hay una necesidad aparente en la empresa o el cliente no lo está solicitando, ¿ok? Entonces yo trato de colocar algo, ¿cierto? A veces a fuerza, otras veces más fluido dentro de la organización para lograr objetivos, digamos, que no lo requieren o para lograr metas nuevas en el proyecto. Y eso está bien porque muchas empresas implantan doctrinas, implantan prácticas y funcionan, ¿cierto? En algunos casos esto puede, digamos, tener éxito, ¿ok? Pero como la metodología BIM en ciertas áreas de la ingeniería, la arquitectura, la construcción de edificaciones es nueva, pues ya no puedo hablar de que tengo que decirle a la gente, mire, esto es lo que existe, apréndalo, ¿sí? Sino que tengo que poner en funcionamiento algo que existe y debo aplicar métodos, mediciones, registros, controles de cambio y medidas adicionales para ver si ese funcionamiento es correcto o no. ¿Ok? Y esto es lo que lleva entonces a que implementar integre variables como la capacitación, ¿sí? Como la revisión de métricas, la revisión de parámetros, los diagnósticos, ¿sí? A diferencia donde implantar simplemente coge algo que existe y le dice, bueno, vamos a hacerlo porque eso es lo que está boom, eso es lo que está aplicando, ¿no? Como le digo, ambas variables son exitosas, cada uno en su punto de vista, ¿no? Pero digamos que el concepto de implementar nos lleva un poco más hacia qué actividades dentro de la organización yo puedo preparar, ¿sí? Para adoptar algo nuevo, ¿no? En el caso nuestro, implementación BIM es qué puedo hacer yo dentro de mi empresa para adoptar la metodología, ¿no? Y está muy enfocado en los flujos de trabajo, ¿no? ¿Qué flujos de trabajo yo puedo ir cambiando para adoptar la metodología? ¿Ok? Esa es más o menos como la idea general, por eso es que surgen todo el tema de capacitación, de revisión de información preliminar, de cambiarnos a una nube, etcétera, etcétera, porque yo intento, digamos, generar todo ese flujo de trabajo para lograr el cambio a implementación, ¿no? Entonces existen tres variables importantes en la implementación, ¿no? Uno, los procesos, otro la tecnología y el tercero las personas, ¿no? ¿Qué pasa con BIM? Pues ahorita está muy centrado en la tecnología, ¿cierto? Entonces, muchas personas se centran en Revit, en Navisworks, en Archicad, en SAP, en ETAP, en los software que han oído, ¿cierto? Y se concentran en cómo se usa la herramienta. Obviamente eso está bien, ¿sí? Pero se olvidan, bueno, eso dentro del proceso BIM, qué me interactúa, ¿no? ¿A qué me lleva, ¿no? Y eso, ¿qué persona debe hacerla o cuáles personas deben estar integradas en mi organización? ¿Ok? Y otras empresas, por ejemplo, ya tienen los roles BIM, ¿sí? Pero el rol BIM no tiene conocimientos sobre todas sus funciones, o no tiene manejo tecnológico, o no tiene claros los procesos, ¿sí? Entonces, digamos que también carece de las otras dos, ¿no? Dicho, si hay una de estas y las otras dos no, la implementación BIM falla, ¿cierto? Bueno, para no ir a la palabra de Laura, tiene problemas o tiene inconvenientes que lo llevan a una oportunidad de mejora, ¿listo? O sea, un cambio que tenemos que revisar, a una modificación que tenemos que revisar. Obviamente, la única forma bueno, la única forma que hemos encontrado en Colombia y en muchas partes del mundo para decir implementemos BIM es buscar las ventajas, ¿no? Entonces, la ventaja más conocida, creo que por todo el mundo, es el tema de reducción de costos, ¿no? ¿Cierto? Reduce costos en la fase de construcción, reduce costos en el mantenimiento, reduce costos en el diseño, reduce costos en muchos lados. ¿Listo? Obviamente ya hay estudios donde se establecen porcentajes exactos de reducción de costo, ¿cierto? Y qué elementos debo yo integrar para hacer esa reducción, ¿ok? Pero la ventaja está ahí y por eso surge la necesidad de muchas empresas de tratar de implementarlo, ¿no? Pero hay muchas más. Por ejemplo, yo puedo implementar BIM porque quiero tener más precisión y fiabilidad en mi información. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajé, yo intenté hacer una implementación BIM basado en esa ventaja, ¿no? ¿Listo? Pero como voy a explicar más adelante, la resistencia al cambio a veces puede más que la capacitación o el plan de mejora de implementación que tengamos en la organización, ¿ok? Hay otras ventajas como que, bueno, yo puedo
con BIM mejorar continuamente los procesos, ¿sí? Porque puedo evaluar desde otro punto de vista cuál es la eficacia de mi empresa o de mi organización para ejecutar ciertos componentes, ¿no? Y esa eficacia se puede mirar a través de una métrica o a través de la velocidad para hacer alguna actividad Bueno, y hay muchas, digamos, ventajas que puedo encontrar en BIM para fundamentar mi implementación. Ese sería, digamos, que el foco principal en estos momentos, pero vamos a ver que la ruta de implementación que tenemos en Colombia dice, oiga, si hay una ventaja, sí es bueno, ¿cierto? Por ejemplo, mejora la competitividad, mejora el liderazgo de los proyectos, pero pues hay que hacer unas aseveraciones, hay que hacer unas aclaraciones en el camino, ¿no? Eh, Otra justificación para la implementación BIM, bueno, en todos mis proyectos me hace falta siempre un plan, ¿sí? La gente no se acoge el plan que tenemos, tenemos oportunidad de mejora, las cosas no se están haciendo bien, ¿sí? Tenemos un dinero, tenemos unos recursos para invertir en la empresa, queremos mejorarla, entonces BIM puede ser una solución. Em, digamos que tenemos el tiempo, tenemos los recursos de personal para hacerlo, bueno, BIM puede ser una forma de aprovechar ese tiempo, ese recurso. Em, Se quiere implementar una nueva metodología, BIM puede ayudar a implementar metodología al mismo tiempo. Es más, el BIM Kit habla sobre que BIM puede interactuar con otras metodologías, otras buenas prácticas, como por ejemplo las del PMBOK, que si bien no están directamente relacionados citando a BIM, sí puedo utilizar las dos para, ¿cierto? Para ejercer una implementación completa en la empresa y obviamente juzgar qué ha pasado negativamente en la empresa o, bueno, cuáles han sido las oportunidades de mejora para poder buscar en BIM una solución, ¿cierto? Eso sí, como vamos a establecer la ruta BIM eh, de Camacol y bueno, en muchos lugares en el mundo, BIM no es una varita mágica, ¿sí? No va a solucionar todos los problemas de un golpe. Es un componente que tiene ciertas etapas para lograr el objetivo principal, ¿sí? Y eso es difícil, ¿no? Por ejemplo, en Bucaramanga les cuento que hemos intentado vender mucho el tema BIM y las empresas todavía, desde el punto de vista privado, no lo ven, público tampoco. Ahorita les voy a mostrar por qué en lugares de Colombia no se está viendo así. De pronto en Bogotá, Medellín, Cali, sí hay digamos, una opción bastante positiva, lo hablamos en la primera clase. Pero pues, ¿por qué en otros lugares no pasa? Bueno, ya voy a mostrar de manera pública qué es lo que está pasando también allá, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, hay unas barreras o unas variables que tenemos que tener en cuenta a la implementación BIM, ¿sí? O unas razones para buscar la implementación BIM, ¿ok? Eh, exacto, Joaquín. O sea, si no hay un mandato para hacer las cosas, el salto de implementación se demora o más bien es una iniciativa propia, ¿no? Se justifica como lo acabo de mencionar. Hay recursos en la empresa, hay personal dispuesto, hay espacio para hacerlo. O hay un contrato que dice, oiga, si yo lo aplico con BIM podríamos mejorar el desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces sí debe haber un mandato y en Colombia funcionamos así, ¿no? Sin el mandato específico, sin el pliego de condiciones que me obligue a mí a ejecutarlo, obviamente la gente va a preferir hacer, digamos, otro tipo de procesos que pasarse a BIM, ¿no? Y esa es la realidad de muchas empresas actualmente, ¿no? Pero bueno, digamos que situado un poco en lo que está pasando en Colombia en estos últimos años, ¿cierto? Hay que tener claridad de que en Colombia en la última década, ¿sí? Desde que BIM ya quedó, digamos, como algo presente en muchos países de Europa y Estados Unidos, porque como les decía, también hace algunas clases, desde el 2010 ya BIM existía, ya BIM se implementaba, ya estaba en furor en muchos lugares del mundo, y acá todavía estábamos en otra etapa, ¿no? Es más, en el 2010 me acuerdo que estábamos en la etapa de las metodologías del PMBOK, del PMI, ¿sí? Eso es lo que estaba en furor en esa época, ¿ok? Por lo menos en términos de gestión de proyectos, ¿no? Em, y habían otras cosas más, me acuerdo, había una iniciativa del gobierno nacional para centralizar todo el tema de pliegos, ¿sí? No me acuerdo las iniciales de esa iniciativa, pero me acuerdo que un profesor hace como 4 años me dijo, venga, Homer, ¿por qué usted no integra esto en sus clases? Yo le digo, lo que pasa es que es una iniciativa del 2010. Ya tenemos que pensar en la iniciativa del 2020, por ejemplo. No voy a hablar del 2024 porque pues siempre en Colombia vamos acomodándonos un poco, ¿no? Entonces, a raíz del tema de modelado en 3D de hace más de 14 años, ¿sí?
es que surge la necesidad de buscar algo que utilice esa herramienta o esas herramientas para mejorar los procesos de construcción, ¿sí? Y en el 2000, del 2015 al 2018, se probó que obviamente que software como Revit, Navisworks y otros más que ya existían, eh, digamos, ayudan a eso, ¿no? Por ejemplo, Zipe, que es una empresa que genera softwares, no sé si la han escuchado, también tiene, digamos, un compendio de información que apunta a eso, ¿no? ¿Sí? Exactamente, exactamente. Digamos, cómo yo accedo a la información también es un tema que se va a ir poco a poco cumpliendo, ¿no? Podríamos decir que en Colombia la iniciativa más grande, ya la hemos mencionado, es el BIM-Kit del 2020, ¿cierto? Pero también hemos visto que se han implementado proyectos pilotos, que hay organizaciones, como les decía, en varias partes de Colombia que ya implementan BIM, que ya tienen la metodología, que utilizan herramientas de modelado, ¿sí? Que en la etapa de construcción tienen algún componente BIM que nos permite hacer seguimiento, ¿sí? Entre otras razones, ¿no? Digamos que hay muchas empresas que han intentado, pero pues son esfuerzos eh, individuales, esfuerzos sectorizados, que bueno, poco a poco se van convirtiendo en el desarrollo del BIM como tal, ¿no? Em, Aquí la pregunta principal, bueno, como comentaba ahorita es, bueno, ¿qué antecedentes usted conoce en estos momentos, ¿cierto? De empresas que ya están funcionando, ¿cierto? Por ejemplo, constructoras en Medellín o Bogotá, sin mencionarlas, ¿no? Pero que ya están funcionando con la metodología, que ya tienen roles BIM. Usted los conoce ya, sabe por qué en realidad funcionaron. No es simplemente decir es que tenían BIM, no. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué métricas están, digamos, siendo efectivas en estos momentos para decir que la metodología funciona, ¿no? Entonces, para poder hacer un plan de implementación, lo primero es conocer los antecedentes de la metodología de manera muy cercana, ¿no? Lo más cercano posible a nuestra organización, porque también puede surgir la otra, ¿no? Que yo esté en una organización que ya tenga la metodología, ¿cierto? Eh, que tengamos una ruta clara, pero bueno, ¿qué pasó en las otras, no? ¿Qué pasó en las otras? ¿Qué falló en las otras o cómo les ha ido a los otros para que funcione, ¿no? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos antes de hacer la implementación de la metodología, ¿no? Viéndolo ahora desde el punto de vista de que soy el cliente o soy el ejecutor, ¿no? Laura, ¿iba a comentarme algo? Me deja la mano alzada que ahí se me olvida. Ah, bueno, entonces le fue. Bueno, hola Era, Laura. no, era más con ese tema, que eso depende mucho de que la empresa esté como, no voy a decir organizada porque cada empresa tiene su orden, ¿cierto? Sino como su secuencia de trabajo muy definida, o sea, ese flujo de trabajo también definido que permitan palancar la metodología. Pero a veces, por ejemplo, y en el caso específico de la empresa donde yo laboro, el tema ha sido un poco complicado en etapas tempranas porque antes se hacían como cálculos en servilletas. Entonces, que eso ya, y no, y el conocimiento de experto y es tan preciso que les daba valores muy acertados. Entonces dicen, es que si no hago BIM y hago BIM, me está dando un valor muy similar a lo que yo necesito para sacar el proyecto a una planeación. Porque, por ejemplo, en una empresa pública como la que yo trabajo, pues necesitan es un valor rápido para saber la necesidad, pues no solo la necesidad del servicio público o lo que sea, sino de tomar decisiones en caliente. Entonces, a veces esa parte de planeación y formulación tienen muy definidas esos tenores con los que trabajan y se van por tenores y dicen, me sale más caro y me demoro más tiempo si lo modelo versus así hago mi servilletazo de toda la vida. Entonces esa resistencia al cambio, que además tiene un valor agregado, pues nos compite mucho, nos dice como, sí, la verdad es que en esta área en especial no se van a ver ganancias, se van a ver en construcción, pues en minimizar interferencias, por ejemplo, porque con el servilletazo no puedo ver qué interferencias hay. Sí. O la otra, no, no sé si te ha pasado que de pronto dicen, bueno, no lo vamos a hacer nosotros, pero hagamos el contrato
o digamos, metamos al contratista, digamos, no, que él haga BIM, que haga el BEP, que no, no sé si les ha pasado también, que eso es lo que ha pasado en una empresa, pues tampoco lo puedo mencionar, que es que nos hizo eso en varios contratos entre 2018 y 2020, nos decía, no, 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 nosotros no tenemos nada de BIM, pero yo le voy a pedir que me haga un BEP y que me modele, por ejemplo. No sé si de pronto también has visto eso allá, que asignan contratos a un tercero, o no sé si no te ha pasado. Sí, y así se viene trabajando, pues y así se venía trabajando hasta que se decidió crear un equipo BIM en la empresa. ¿Qué Exactamente. ventaja hay? Que el equipo BIM tiene conocimientos de qué necesita en su plan de ejecución BIM, en los entregables y todo ese tema, mientras que Claro, antes no. Antes las consultoras y los contratistas nos decían, así eso es tan BIM, y mentiras que era un 3D sin información, por ejemplo, o nunca claro. se hizo. Entonces, esos son unos tipos de cosas que si no hay una persona que sepa recibir lo que está pidiendo, pues no se va a tener tampoco una adecuada implementación. Claro, por ejemplo, también en un caso que me pasó hace poquito y me pidieron consulta sobre eso, me dijeron, bueno, es que vamos a hacer unos pliegos tipo para unos contratistas y que los contratistas nos entreguen la información modelada en Revit, ¿sí? Entonces yo les comentaba, bueno, listo, ¿en qué los puedo asesorar? Pues si ustedes lo piden en Revit es porque solamente quieren el modelado 3D. Si ustedes quieren el modelado de información, hay que pedir esto y esto, ¿sí? Entonces, ¿qué falló o qué está fallando? Pues no hay una persona dentro de la organización que tenga conocimiento para qué pedir, ¿no? Entonces, se vuelve una falla cuando ya la empresa quiere implementar BIM, pero quiere dejárselo a un tercero sin tener a nadie dentro de la organización que lo haga, ¿no? Es más, una de las variables que voy a mostrar ahorita en la ruta de implementación es que deben haber unos roles designados dentro de la organización, ¿sí? Para que se pueda adoptar la metodología, ¿sí? Entonces, eso es más como lo cuenta Laura, y lo que cuento acá es la historia de lo que viene haciéndose en BIM, y como lo comentaba ella, es algo que debe cambiar, ¿cierto? No podemos, digamos, obligar a la gente, pero la misma gente se va a ir dando cuenta un poco a poco cuando empiece lo que le decía Joaquín, cuando empiece a ser un mandato, ¿cierto? Una obligación. Entonces, va por ese lado. Por ahora, para buscar la razón para implementar BIM, mi consejo, bueno, más que el consejo mío, la razón de todo proyecto antes de ser implementado o ejecutado es buscar antecedentes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué antecedentes existen? ¿En qué les ha ido bien? ¿En qué se puede mejorar? ¿En qué, digamos, ha funcionado un poco para el desarrollo del proyecto, ¿no? Por ejemplo, eso se puede buscar en cualquier base de datos de investigación. Por ejemplo, Perú es un caso muy cercano, ¿cierto? Donde también estaba en una misma etapa de Colombia, o estuvo en una misma etapa de Colombia, donde no había un mandato y, digamos, tuvo un paso también de consolidación de la metodología. eh, Muy lento, pero van ahí también, y creo que van un poco más adelantado que Colombia si empezamos a revisar algunos antecedentes, ¿sí? Y en Colombia, pues ciudades como Medellín y Bogotá, su avance es mucho mayor, ¿sí? Porque la adopción se está viniendo también de las empresas privadas, ¿sí? No solamente las públicas, en las privadas y las públicas están compitiendo por desarrollar la metodología, ¿sí? Entonces hay un caso, por ejemplo, que nosotros leímos que es el plan del IDU, bueno, que fue como en el 2018-2016, eh, para empezar a utilizar mediciones BIM a sus contratistas y luego empezaron a integrarlo en las actividades que ellos hacían, crearon, ¿sí? Un área de vigilancia tecnológica para BIM y bueno, no sé si de pronto alguien trabaja allá, más o menos es como la historia que ellos plasmaron en unos documentos que publicaron en internet, bueno, y en las bases de datos generales, ¿no? Digamos que ahí apunta, ¿no? Apunta la implementación a buscar antecedentes válidos y funcionales para el proceso, ¿no? Si hacemos una matriz DOFA, ¿cierto? De debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, vamos a encontrar obviamente que si bien hay unas oportunidades de mejora, unas fortalezas amplias, siempre hay una amenaza y unas debilidades que tiene la metodología. Y bueno, ustedes pensarán que yo soy muy negativo, pero me gusta concentrarme en esas debilidades y esas amenazas, porque son las que tenemos que combatir, ¿no? Son las que debemos tratar de mostrar de que si bien existen, se pueden mitigar
con las fortalezas y las oportunidades de la metodología, ¿no? Por ejemplo, hay una variable muy importante y es el tema del sometimiento al software, ¿no? Se establece que si yo no tengo un software de gestión de proyectos, no puedo implementar BIM. Mire, lo menciono porque lo vivimos en la especialización, ¿no? No pude generar un drive de pronto oportuno en el ACC, en el BIM 360 todavía no me están dando las soluciones, ya me las dieron y me tocó en el Drive de Autodesk, pero la Drive funciona para lo que yo quiero, que es interactuar con la información. Si todos tenemos el Autodesk Desktop Connector, ¿no? Entonces no nos sometimos a un software, sino que empezamos a buscar, eh, digamos, alternativas, ¿no? Para poder implementar la metodología, para poder implementar el CDR, ¿no? Entonces esa búsqueda de alternativas es lo que, digamos, estamos tratando de apuntar. Y en general, el tema de necesidad de formación, ¿no? Una debilidad muy latente. De pronto aquí en este corte hay mucha gente que ya ha estudiado el tema, que está trabajando en el tema, ¿cierto? Pero que de pronto no ha encontrado el rol BIM, ¿sí? O bueno, o algunos somos nuevos y no hemos encontrado el rol BIM, porque pues la formación ha sido limitada al tema de modelado, ¿no? Al tema de Revit, por ejemplo, ¿sí? Pero pues ya están viendo que hay muchas áreas donde se puede, digamos, utilizar la metodología o implementarla. Entonces, bueno, digamos que hay un compendio de cosas que tenemos que superar. Hay que buscar las alternativas en otras áreas de gestión para superarlas, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que acá, al tener claro esa matriz DOFA o esos problemas que tiene la empresa o la organización, hay que darle un sí a implementar, ¿no? Ver cómo lo podemos desarrollar en las empresas, ¿ok? Entonces, como decía ahorita Joaquín, bueno, debe haber un mandato, ¿no? Pero ese mandato obligaría a implantar el BIM, más no implementarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que buscamos ahorita es que las empresas vayan concientizándose con el tema, vayan mirando si lo pueden utilizar, en qué les beneficia, etcétera, para que vean realmente las mejoras, que vean las ventajas, porque cuando se vuelva un mandato, pues ya sea algo más fluido la ejecución del proyecto, ¿sí? Eh, Bueno, dice, implementar BIM es una empresa, además la entrega de documentación BIM hasta ahí termina o el proceso de documentación o software continúa. Continúa, digamos que justamente voy a mostrarle las etapas del desarrollo BIM. Cada proyecto que se ejecute con la metodología BIM es un pequeño paso a implementarla completamente, ¿sí? Y la implementación completa se desarrolla basado en todos los roles. Es que si empezamos a mirar la metodología tiene más de 15 roles BIM, ¿sí? Y la mayoría de empresas en Colombia que ya tienen BIM solamente tienen 4 o 5 roles, ¿sí? Es decir, que está concentrada todavía la actividad o la gestión del proyecto BIM en muy pocas personas, ¿sí? Debería estar gestionada en todas las áreas de la empresa, ¿ok? Entonces no termina ahí, sino que cada proyecto se vuelve una oportunidad nueva para la implementación, ¿no? Entonces todo lo que es documentación, modelado, software, ¿sí? Todo eso se lleva en un proyecto. Luego el siguiente proyecto vuelve y se recapitula, vuelve y se analiza a ver qué cambios hay, qué mejoras hay, ¿sí? Allá apunta, digamos, el sí a implementar la metodología, ¿sí? No se debe implementar porque un cliente lo pida, porque miren lo que contaba Laura, efectivamente así nos pasó a nosotros, ¿sí? Lo cuento como una anécdota. Nos pidieron unos modelos BIM, así le decían, y lo que hicimos fue, bueno, contratemos unos dibujantes, los llevamos a dibujar en 3D, los entregamos y para la organización cumplimos, ¿sí? Pero internamente sabíamos que eso no era BIM, o sea, que estábamos cumpliendo un requisito del cliente, pero que eso en realidad no tenía información valiosa para la etapa constructiva. Y también hace parte del no quedarse atrás, ¿no? No se debe implementar para no quedarse atrás, sino para verdaderamente ver las mejoras de competitividad de la empresa, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde apuntamos nosotros acá en este módulo, no? Pues obviamente podemos buscar otras alternativas, ¿no? Eh, el sí implementar se puede justificar en dos lugares, ¿no? Y voy a basar esta clase y la otra en eso, ¿no? Primero, en que hay ventajas sobre implementar BIM y que ya hay objetivos trazados en Colombia, que es los objetivos de estrategia BIM nacional, que nos dicen, sí, BIM existe, hay que buscar la forma de implementarlo, se puede hacer, miren a ver qué les sirve, ¿sí? Esa es primero, digamos, la invitación que se hace, ¿no? Y que hemos hecho estas semanas también.
Pero también hay otras variables para implementar BIM, ¿no? Está, por ejemplo, el proyecto piloto, que lo vamos a ver en la última semana, que tiene ciertas etapas y fases BIM para poder ejecutar el proyecto, ¿ok? Y hay muchas, digamos, metodologías internas dentro de la BIM o procesos o métodos para implementar BIM que existen actualmente. Hay que buscar el que más se adopte a nuestro caso. Y bueno, la idea es como basarnos en esas dos variables, ¿no? Ventajas y objetivos BIM, la estrategia BIM nacional, los proyectos que se han hecho, o en su defecto, hacer un proyecto piloto BIM, ¿sí? Si nos quedamos un poco con la primera, ¿cierto? El uso de la metodología BIM y bueno, basarnos en el BIM Kit, como decía Pablo, bueno, la documentación, el estándar, los modelos, todo eso, ¿cierto? Está bien, pero ¿cuándo terminamos? No, en realidad no hay un fin en estos momentos porque estamos en una etapa en la cual hay un cambio oportuno en la mayoría de organizaciones, ¿no? Entonces, aquí hay como 8 variables a tener en cuenta cuando se implementa en BIM y 8 problemas que pueden surgir, más bien, ¿cierto? Entonces, digamos que hay un tema de problemáticas internas en las empresas, falta de algo, entonces pueden presentarse urgencias para la implementación BIM, que ciertos sectores de la empresa, ciertos sectores de la organización quieran hacerlo y otros no, ¿sí? Que la implementación haga cambiar la visión de la empresa, porque la visión era esta, pero ahora se va por este lado, ¿sí? Que hayan obstáculos y tengan que eliminarse en el camino para poder implementarlo, que haya gente que no quiera hacer el cambio, que toque construir una metodología, que toque construir una capacitación dentro de la empresa, ¿sí? Pueden ser algunos de los problemas que pueden surgir al implementar BIM y que debemos nosotros buscar alternativas, ¿no? Para superarla. En el BIM Kit hay un documento que habla sobre esto, que es el mismo documento de Ruta BIM, donde nos cuenta un poco de qué cosas podemos hacer para implementar BIM cuando se presenten estos 8 componentes, ¿sí? Diría yo que la razón principal de la implementación va de la mano con algo positivo, ¿no? Ganar algo, ¿no? Pero siempre que empezamos, así como lo dije ahorita, hay que identificar las falencias, las amenazas y todas las oportunidades de mejora que tiene el proyecto, los proyectos, perdón, de construcción. Y definitivamente asignar roles. Esa es otra característica importante de la implementación, en la cual yo responsabilizo a alguien de la empresa de la implementación desde el punto de vista de la gestión al cambio, desde el punto de vista del modelado, desde el punto de vista de la capacitación y todos los roles que pueden encontrarse en la implementación BIM que voy a mostrar ahorita más adelante. ¿Ok? Entonces, nos podríamos hacer estas preguntas, ¿no? Y podríamos hacerlas dentro de la empresa, ¿sí? Dentro de la organización, ¿no? Entonces, su empresa tiene clientes que utilizan BIM, ¿sí? Es una empresa, es una pregunta muy válida, ¿no? Su empresa tiene problemas para implementar nuevas metodologías o necesita nuevas metodologías, ¿sí? Su empresa tiene ya un equipo BIM, ¿sí? O se está contratando profesionales que tengan BIM, ¿cierto? Este tipo de preguntas nos ayudan a situarnos en el diagnóstico de si la empresa en realidad está preparada o está en etapa de implementación, ¿no? Tiene software BIM instalados, cuenta con licencias, ¿cierto? Son preguntas que nos debemos hacer en la primera etapa de implementación. Y justamente para adelantarme un poco la próxima semana, la actividad número 3 es esa, ¿cierto? Que usted empiece a hacerse preguntas dentro de su empresa, dentro de su organización y evaluar si en verdad hay un diagnóstico bien actual en la empresa, ¿no? Muchas preguntas pueden decirnos no, no hay nada, o sí, si hay algo, ¿cierto? Entonces, si nuevamente sin nombrar personas, pueden ser preguntas sin nombre, ¿cierto? Preguntas sin identificación. Lo importante es que usted tenga claro que dentro de la empresa hay una organización, ¿cierto? Al respecto de la metodología o no existe definitivamente, ¿sí? Entonces aquí hay algunas preguntas que yo les dejo en las diapositivas, sí, están un poquito borrosas, ahí qué pena las aumenté mucho, que tienen que ver un poco con la actividad número 3, ¿no? Que es hacer un diagnóstico BIM, y ahí vamos a terminar el día de hoy, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un diagnóstico en estos momentos de nuestra organización, de una empresa amiga, de una empresa cercana, o si no tenemos ninguna relación o no podemos hacerlo por derechos de autor, lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? En equipo, nosotros 6 nos reunimos y respondemos una serie de preguntas basadas en la implementación BIM. Ahí va a apuntar un poco la actividad número 3, ¿ok? Bueno, ese es como el inicio, ¿no? Pero ya el BIM Kit tiene establecido una ruta, ¿no? Entonces me voy a acomodar esa ruta el día de hoy. La próxima semana vemos algunas alternativas, ¿no?
Pero desde el punto de vista del BIM Kit y el Forum Columbia, hay 5 etapas para la implementación BIM, ¿ok? Que como lo menciono, son repetitivas dependiendo de la implementación que yo vaya a hacer, ¿no? Si es en un proyecto piloto o si es dentro de la organización en la cual voy a hacer los cambios directamente, ¿no? Aquí resalta algo muy importante. En el BIM Kit, en la hoja de ruta BIM, hay un gráfico muy claro de etapas por colores y todo. Entonces, simplemente hago la aclaración que en tema de identificación de etapas y de cosas por hacer, el BIM Kit está muy bien organizado. Entonces, la invitación es a ir allá a ese documento, a revisarlo, a detallarlo, ¿cierto? Para que vean las 5 etapas que se plantean ahí para el tema de implementación o uso de BIM dentro de la organización, ¿no? Entonces, en la etapa de inicio se evidencia pues cuáles son las actividades de preparación y si hay un diagnóstico, ¿no? Esa es la actividad 3. Vamos a fijarnos en esa etapa de inicio, que como les digo, puede ser que la empresa ya tenga implementado algo, puede que estemos en cero, ¿ok? No, no importa. También está la etapa de planeación en la cual vamos a delimitar hacia dónde se va la implementación BIM. Ahí debe haber un documento, unas métricas, una guía para implementar BIM. Debe existir algo ya en físico o digital para hacer la implementación, ¿ok? Luego en la etapa 3 de ejecución, y en la ejecución, ¿qué debo tener en cuenta? ¿Cuáles acciones debo tener en cuenta para realizar el proyecto? ¿Sí? Y hacia dónde apunta la metodología, ¿sí? O hacia dónde quiero apuntar los proyectos que quiero implementar en BIM, ¿sí? Ahí voy a mirar el cambio de implementar o no. Luego la medición y seguimiento, en la cual reviso cuáles prácticas han resultado útiles, cuál ha sido la eficacia de algunas variables implementadas y si la gente ha participado, ¿no? Porque una medición muy importante de la metodología es si la gente está participando, ¿sí? ¿Ok? Y finalmente la retroalimentación, ¿no? El proyecto o la etapa final del proyecto o de la organización, ¿cierto? Los entregables han adoptado a la metodología BIM, el proceso está siendo iterativo, ¿sí? Hemos cumplido con el checklist de la hoja de ruta del BIM Kit, bueno, eso sería como la retroalimentación, ¿no? Entonces, tenemos todas estas etapas que están acá, que como les digo, están identificadas por colores, ¿ok? Entonces, simplemente, bueno, yo lo que hice fue traerlas directamente para no cambiar la, digamos, la forma y los colores de las etapas, pero cada una de ellas tiene un componente básico de la metodología, ¿ok? Entonces, un poco para concentrarme en la actividad 3 que es para la próxima semana, vamos a la etapa A y la etapa B de implementación BIM. ¿Listo? Esa, digamos, es la que vamos a tratar de desarrollar o de concentrarnos en estos momentos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos de esa etapa? Primero, debemos definir 2 roles importantes en la etapa de implementación, ¿sí? Que son el promotor y el patrocinador. El promotor, ¿sí? Es aquella persona que estructura el estándar que se va a seguir, que se va a seguir o que se va a utilizar en la metodología, y en teoría es el capacitador interno de la metodología, ¿ok? O sea, es el que está pendiente de que la organización empiece a aplicarla y que no solamente en la parte técnica o administrativa, sino que en todas las áreas de la organización exista, ¿no? En teoría, el promotor es una persona experta en la metodología BIM que ya la ha utilizado en otras empresas, que ya ha visto cómo funciona, que ya ha estudiado, que ha leído, que tiene claros los antecedentes de la metodología. ¿Ok? Y la otra persona, o el otro rol, perdón, que se debe implementar o que se debe utilizar es el patrocinador. ¿Sí? Entonces, debe haber un rol dentro de la empresa o la misma empresa como una junta directiva, puede ser, ¿cierto? Como un órgano completo debe asignar un presupuesto para la metodología, debe generar los espacios para el cambio empresarial en el cual se van a implementar algunas herramientas de metodología y obviamente debe tener un poder de decisión o influencia en los roles dentro de la empresa, en las personas que hacen parte de la empresa o de la organización para que utilicen la metodología, ¿sí? Fíjese que se confunde un poco el patrocinador por la persona que implanta, ¿no? Porque ella sí está casi que llevando a una adopción obligatoria de la metodología, ¿no? Pero con la ayuda del promotor se puede encontrar un balance entre los 2 roles de por qué la metodología funciona y cuáles serían las responsabilidades y beneficios reales de BIM, ¿no?
Adicional a eso, pues deben haber otros equipos, ¿no? Los constructores, ¿cierto? O los diseñadores también hacen parte de la organización, o que la está implementando o que está tratando de ser el cliente de la metodología. Y como mencionamos ahorita, al proveedor, ¿no? Surge una duda muy importante en el tema de implementación BIM, y es si yo como empresa puedo trabajar con la metodología sin necesidad de depender de mis proveedores. Pues los proveedores deben tener algo en la metodología, no puede haber una desconexión completa, así el proveedor sea solamente vendiendo un producto o simplemente entregando información, no puede haber desconexión porque se truncan los canales de comunicación. Imagínense nada más esto, que yo empiezo a modelar cosas en Revit y modele cosas que me brinda, por ejemplo, Cemex, ¿sí? O Argos que tienen base de datos BIM, pero cuando yo llegue a construir, utilizo una concretera diferente o utilizo una empresa diferente, un proveedor diferente. Obviamente, cuando empiece a interactuar la información, se van a encontrar no solamente digamos, diferencias en el modo de ejecución, sino que vamos a encontrar hasta problemas que no habíamos visto antes, ¿no? ¿Sí? Y esos problemas pues surgen porque el proveedor no tiene conocimiento de la estrategia de la metodología BIM, ¿sí? Entonces, el Thinking nos lleva a esa, digamos, ese razonamiento, ¿no? Desde el punto de vista de la construcción, del diseño, consultoría, pero también desde el proveedor, ¿no? Que es una cosa para resaltar acá. Entonces, cuando estamos en una organización y queremos implementar, pues podemos buscar los proveedores también, ¿no? Para hacer el diagnóstico de si ellos están implementando o no. Ah, bueno, mira, a mí pasó algo así también. Nosotros en la empresa, ya yo tenía, digamos, con varios roles en la empresa, teníamos todo el tema de Revit en manejo, modelado de información, creábamos todo ahí, teníamos un CDE, ¿sí? Y un cliente de nosotros, ¿cierto? Nos contrató para hacer un proyecto y nosotros le dijimos, bueno, listo, nosotros podemos empezar a modelarlo, empezar a trabajar en la metodología. Le entregamos la información, nosotros éramos los proveedores, entregamos la información y hoy el cliente, después de 5 o 6 años que entregamos esa información, aún no utiliza Revit todavía, aún no utiliza la metodología, aún no utiliza el BEP, no utiliza documentación, ¿sí? Todavía está truncado. Entonces, también puede surgir el caso de inverso, ¿no? Que el proveedor tenga la conexión con la metodología, pero que el cliente no la tenga, ¿no? Por eso es que deben tener estos dos roles el cliente, ¿no? Si nosotros detectamos como constructores o diseñadores BIM que el cliente no tiene estos dos roles, pues no se desgasten, ¿no? No se desgasten porque la metodología no va a funcionar en esos casos, ¿sí? O bueno, por lo menos son lo que dicen los estudios, ¿no? Obviamente habrán casos donde yo puedo capacitar al cliente para entender la información que le entrego, ¿no? Y habrán clientes muy dispuestos a hacerlo. Bueno, esta es como la ruta, ¿cierto? Que tiene la metodología. Voy a pasar por ella para que vean, obviamente, las aseveraciones, las contraindicaciones que plantea cada una de las etapas, ¿no? Y ellos tienen unos grafiquitos, la verdad, muy chéveres de entender, ¿cierto? Cómo apunta la metodología y hacia dónde apunta también. Y estas létricas que están acá, estas letras que aparecen en la imagen, son coincidentes con estas letras que están acá. ¿Ok? O sea, entender la fase en la cual estamos, la tiene la hoja de ruta BIM y la tiene la imagen. ¿Ok? Entonces, lo único que hice yo acá fue organizar un poco para mostrarles a ustedes hacia dónde apuntamos, ¿no? Entonces, bueno, en la etapa inicial, si bien hay un orden propuesto por el BIM Kit, lo mismo, o sea, digamos, yo como gestor de proyecto, y bueno, muchas personas de pronto les pasará eso, nos enseñan o hemos aprendido que la práctica se separa un poco de la teoría, ¿no? Pero que si yo implemento algunas variables de la teoría, me mejoran la práctica, ¿sí? Me ayudan a mejorar la práctica. Entonces, vuelvo y repito, utilicemos lo que sea conveniente. No podemos utilizar todas las etapas porque en algún momento la organización no va a tener el rol para hacerlo, pero utilicemos lo que nos sirve y voy a contar en orden, pero usted va chequeando qué le sirve o hacia dónde apuntaría su organización, ¿no? Entonces, bueno, entonces debemos definir el promotor y el patrocinador, ¿listo? Eso, digamos que a mí, a mi parecer, sí es importante definirlo en el cliente, en la organización, ¿ok? Porque con esos dos roles se tiene claridad en el asunto. Pero, por ejemplo, el patrocinador puede ser el mismo gerente de la empresa, quien es el que define hacia dónde van los recursos, que ha leído sobre BIM, que está convencido de que funciona,
entonces se puede volver un patrocinador sin necesidad de entrar a todo el tema de que cómo se caracteriza él o no. ¿Ok? Entonces me parece es innecesario, pero pues cada uno de ustedes va a interiorizar a ver si es verdad o no. ¿Ok? Eso sí, el promotor sí me parece algo que obviamente debe aparecer porque debe haber un experto en la metodología, ¿no? Hay muchas personas que en estos momentos quieran, digamos, incluirse en la metodología y está bien hacerlo, pero pues en el rol de promotor debe haber un conocimiento un poquito en cómo se ha hecho la implementación en otros lugares, ¿no? Bueno, el segundo paso es hay que tener la licencia, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que comprar los software que vamos a utilizar, tener claro cuáles se van a utilizar o empezar a gestionar cuáles son las posibilidades de licencia para que tengamos luego la siguiente etapa que es la capacitación, ¿no? Comprar el software y capacitar bien de la mano, ¿sí? Y ahí se evalúa o se plantea la metodología de implementación BIM, que siempre va a ser una metodología a largo plazo, ¿sí? O sea, si bien se haga por proyecto piloto, que es algo inmediatista, algo muy cercano, siempre va a ser una metodología de aplicación a largo plazo y está, digamos, concentrado un poco en las variables que tiene la misma metodología, ¿no? Luego viene la etapa de investigar sus experiencias BIM, los antecedentes que les contaba, que pues para mí debe hacerse al principio, ¿sí? Cuando usted hace, por ejemplo, un proyecto de investigación, siempre primero lee todo al principio y luego sí es que empieza a definir roles. Entonces, bueno, aquí lo ubican en cuarto lugar, pero me parece viable. Buscamos el software adecuado, lo mismo, o sea, empezamos a comprar licencias y de pronto este no me sirve, bueno, no, pues listo, cancelamos licencias, dejamos hasta ahí y seguimos con el otro, ¿no? O sea, digamos que la ruta bien es clara en el cual no hay un solo manejo de software, no hay una sola capacitación, esto se puede ampliar dependiendo de la empresa, ¿no? Hay muchas empresas eh, que utilizan ciertos software es porque ha funcionado con ellos, pero hay otros que definitivamente no, ¿sí? Y ahí mismo miramos los beneficios BIM, ¿no? Hacia dónde apuntan las ventajas BIM del proyecto que podemos implementar, recapitularlo, tenerlas claras, llevarse a la junta directiva, etcétera, etcétera. En la misma etapa de inicio hay que hacer el diagnóstico. Eso es lo que yo quiero que nos concentremos en la actividad 1.3, ¿sí? Y ahí se realiza una matriz BIM en la cual se evalúa si la empresa tiene o no tiene, qué le hace falta, hacia dónde apunta, etcétera. Permitiendo que la empresa conozca BIM y lo trate de adherir al ADN de la empresa. O sea, que yo tenga un objetivo de la empresa que sea basado en BIM, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa que yo trabajo, ¿sí? Que yo coordino proyectos, uno de los objetivos organizacionales es desarrollar proyectos con metodología BIM, ¿ok? Entonces ya debe estar, ya está implantado en este caso, pero ya debe estar entre los planes de la empresa incluirlo en los objetivos organizacionales, en la misión, en la visión de la empresa, ¿no? Un componente de inicio importantísimo, apoyarse en un consultor externo, ¿sí? Que tenga experiencia en la metodología. Eso lo hicieron todas las empresas que tienen ahorita la metodología BIM, porque pues obviamente debe venir de alguien que sepa sobre la metodología, que no se ponga a divagar sobre gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos es muy amplia, ¿sí? Y no digamos, no, vamos a hacer PMI, después de que hagamos PMI miramos si BIM coincide, ¿no? Pues si usted va a ir por la metodología BIM, vaya buscando una vez cómo implementarla, ¿no? Eso sí, manejando expectativas de que BIM no es mágico, BIM tiene ciertos lineamientos y que consultando documentos técnicos y formatos BIM yo puedo encontrar un camino, un rumbo para la implementación, ¿sí? Luego viene la planeación. Entonces, en la planeación, después de ya conocer un poco la empresa, conocer los objetivos, alineo bien con la misión y la visión de la empresa. Como les comentaba ahorita, hay que meterlo, ¿cierto? En términos de implantación, como primera medida, pero la idea es que sea implementar, ¿no? Que en realidad los integrantes de la empresa quieran buscar esa mejora con BIM, ¿no? En teoría, BIM se adecua a cualquier compañía, eso es lo que dicen la mayoría de documentos, ¿no? Entonces hay que buscar cómo nosotros podemos adoptarlo, ¿no? ¿Y ese link de qué es, Juliana? ¿Juliana? Ah, ya lo envió Juliana, gracias. No vi la pregunta ahí. Bueno, establecer objetivos de implementación BIM diferente a los objetivos del proyecto. Hay que tener claro
o especificarle a la junta directiva de la empresa, a la organización o al dueño de la empresa, esto es lo que queremos lograr con BIM a largo, mediano plazo, diría yo más que a largo plazo, y que nunca se puede hacer implementación aislada. Si hay 5 o 6 divisiones en la empresa, no puedo hacerla solo con una, debe ser vinculada para todas las áreas de la organización, ¿sí? Y como le decía ahorita hasta contabilidad, hasta recursos humanos debe estar o debe tener conocimiento de la implementación de la metodología, sin de pronto involucrarse en los proyectos pilotos. En la etapa de planeación también resalta que se deben definir los roles y responsabilidades, pero ya no el promotor y el patrocinador que veíamos en el inicio, sino los roles de la metodología, como son el modelador, el coordinador, el director, el especialista, el proyectista, etcétera, etcétera, se deben definir en la etapa de planeación y definir un plan de gestión al cambio, qué modificaciones voy a valer o a valer yo dentro de la ejecución del proyecto. Diseñamos un plan en planeación y realizamos un cronograma y un presupuesto de implementación BIM. Vamos a ver un poco sobre el tema de cronograma y presupuesto la próxima clase, pero más o menos son componentes que van dentro del diseño y plan de implementación, que es lo que plantean acá en BIM Kit, ¿sí? Luego viene la ejecución. Entonces, en ejecución vamos a empezar a utilizar el estándar, los documentos, las políticas, los procesos, el software y ver cómo funciona, evaluando y gestionando el cambio, ¿no? Desarrollamos el estándar BIM, o sea, cuando ya estemos en ejecución, empezamos a ver qué nos sirve el estándar, ¿sí? Uno de los estándares es la ISO 19650, ¿no? Entonces, en la etapa anterior se habla de que hay que leer antecedentes, que hay que revisarla, ¿sí? Pero en ejecución es que podemos hacer el desarrollo de esos componentes. Y bueno, la idea es como evaluar si el estándar es viable o no para ciertas etapas del proyecto, ¿sí? No es necesario hacer una secuencia, sino que se hace un plan estratégico de implementación con etapas en diferentes componentes del ciclo de vida. Y que usted tenga en cuenta que el proceso de implementación BIM es a largo plazo y lento, ¿sí? O sea, va a verse el cambio muy lento, pero debe funcionar. En en la misma ejecución, podemos ver que también se debe desarrollar y capacitar en la metodología, en los procesos y herramientas. Es decir, que cuando yo empiezo a estudiar BIM, no significa que la empresa no tenga nada de BIM. Es más, es oportuno en estos momentos que ustedes estén estudiando y que en la empresa al mismo tiempo se esté desarrollando un proyecto con la metodología BIM, ¿sí? Es oportuno porque fíjense que la capacitación está en la etapa de ejecución. ¿Ok? Y justamente por eso se llama implementación BIM, porque en ejecución es que estoy viendo algunos componentes críticos y válidos, ¿no? Socializar todos los procesos BIM hace parte de eso, ¿sí? Y evitar que se sobrecapaciten ciertos roles, ¿no? Ya si el modelador, digamos, hizo un curso en Nazca, hizo un curso en la Universidad de Santo Tomás, hizo un curso en la Universidad tal, ¿sí? Cuando llegue a, digamos, otra etapa de capacitación, no tiene que hacer cursos similares, debe hacer cursos de nuevas herramientas, de nuevos usos, ¿sí? Cosas que le puedan servir para desarrollar el proyecto, ¿sí? Eso sí, tener en cuenta la transformación tecnológica que estamos llevando, ¿sí? O sea, hay que estar preparados, ya sea económicamente o en términos físicos, del cambio del hardware y el software, ¿no? ¿Sí? Una compañera acá, no voy a decir el nombre, ¿cierto? Decía, profesor, pero es que mi computador no me aguanta el Rey 2025, ¿cierto? ¿Cómo hago? ¿Cierto? No puedo implementar BIM, ¿no? Pues digamos que es una barrera momentánea, pero una de las etapas del proyecto de ejecución, o sea, cuando ya estemos ejecutando el proyecto es, oiga, en ejecución sí hay que tener el hardware y el software apropiado, ¿sí? Pero fíjese que no lo incluye en la planeación en el inicio, lo incluye ya en ejecución. Entonces se puede ir aprendiendo, se puede ir estudiando metodología, pero ojo que en el primer proyecto que nos toque ya tenemos que tener un hardware y un software adecuado, ¿sí? Esa sería como la idea, ¿no? Pues obviamente uno planifica, ¿cierto? Antecitos, bueno, ya sé que el proyecto empieza tal día, entonces voy a empezar a buscar las herramientas para hacerlo, ¿no? A mí me pasó eso hace 5 o 6 años cuando instalé por primera vez Revit. Bueno, para los que están ahí como en el tema nuevo, yo lo que hice fue cambiar el disco a estado sólido, ¿sí? Le compré un SSD y funcionó, ¿sí? Y ha funcionado en muchos casos, ¿no? Entonces,
hay que buscar alternativas de pronto económicas, ¿no? Pensando un poco en esa gestión al cambio también, ¿no? Y no resistirnos a ese cambio, ¿no? Eh, en esa ejecución debe resaltar qué tipo de implementación voy a hacer, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en un tipo de implementación, hay muchas, ¿sí? Y pueden buscarlo, ¿no? O sea, puede ser hasta un proyecto monografía, ¿no? ¿Cuáles tipos de implementación BIM existen, ¿no? Vamos a ver acá, y al igual que el BIM Kit, se propone el proyecto piloto como la metodología o el proceso de implementación más conocido, ¿cierto? O sea que al ejecutar un proyecto inicial yo puedo implementar la metodología, ¿vale? Esa es como la variable más recurrente, la vamos a ver acá, ¿sí? Piensen ustedes en el proyecto piloto como pues cualquier proyecto que fue designado y que usted, ya sea por requisitos adicionales o por oportunidades de mejora, decide utilizar BIM, ¿sí? Ese sería mi proyecto piloto. En muchos casos ya existe, no solamente para BIM, sino para muchas otras variables, ¿no? Depende hacia dónde le apuntemos, ¿no? Porque no he tomado pantallazos, pero ya voy a tomar. Entonces, pensemos en ese proyecto que se designó en la etapa de inicio y en la etapa de planeación para utilizar algunas herramientas de la metodología, ¿vale? Y que debe funcionar o debería funcionar pues con las ventajas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, nos pasó algo también en la empresa, en un proyecto que tuvimos de implementación BIM el año pasado, que designamos un rol BIM, un rol de residente BIM, lo llamaban en el contrato, ¿sí? Y él simplemente tenía que actualizar modelos, actualizar documentos, estar pendiente de los cambios, registrarlos, avisar de interferencias, ¿cierto? Y pasó algo muy curioso. El residente BIM o el rol BIM interactúa más con el residente de interventoría y con el supervisor de obra que el mismo residente de obra. ¿Sí? ¿Sí? Y eso suele pasar cuando se desarrolla el proyecto piloto, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que en ese mismo momento hay una capacitación, por eso en ejecución deben haber capacitaciones sobre la metodología para que el residente de obra sea quien interactúe realmente con la metodología y que no haya un tercero, ¿no? Obviamente debe existir cuando es el primer proyecto, pero ese tercero debe es apoyar el proceso de implementación y no reemplazar al residente de obra, por ejemplo, que es lo que nos pasó en este caso. Entonces, es un llamado de alerta un poco a que el desarrollo del proyecto piloto tenga claros los roles y que cada rol empiece a capacitarse en lo que necesita, ¿sí? Ya en la etapa de seguimiento y control empiezan a aparecer las mediciones de la metodología, ¿sí? ¿Qué indicadores existen? El Binking nos tiene unos indicadores, ¿ok? Que nos dan una idea de cómo revisar la metodología y tener en cuenta históricamente cómo ha trabajado la empresa con otras metodologías, históricamente cómo ha trabajado sin BIM, ¿sí? Para evaluar los coeficientes de indicadores o los indicadores típicos que tiene la organización, ¿sí? Eso sí, todos los datos de recopilación de implementación BIM deben ser evaluados en el tiempo en el cual se están realizando, no pueden ser posteriores. O sea, la evaluación de BIM tiene que ser en sitio, en el momento, en tiempo oportuno. No como algunas evaluaciones de gerencia de proyectos que son llamadas las evaluaciones ex post, que se evalúan después de terminado el proyecto. No, pues acá toca hacerlo casi al mismo tiempo, pues es la propuesta de implementación que tiene el BIM Kit, ¿sí? Incentivar la participación de los equipos, ya cuando termina de ejecutarse, uno se da cuenta qué equipos definitivamente no interactuaron, quiénes no participaron, ¿sí? Y a los que no participaron, igual hay que hacerle la medición de los indicadores BIM, a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Después de encontrar las oportunidades de mejora o los problemas o los fallos que tiene la empresa, realizar un plan de gestión al cambio, ¿no? ¿Cómo yo puedo superar esos cambios directamente en la organización? Terminamos el proyecto y viene la retroalimentación. Entonces realizo una matriz de madurez. Hay muchos ejemplos para hacer matrices de madurez en Internet. ¿Listo? No vamos a llegar allá, pero digamos es la herramienta que más fácil hemos encontrado en la realidad para ver si BIM se implementó o no. Entonces pueden buscar matrices de madurez BIM
en bases de datos y van a encontrar algunas formas de evaluar la implementación basada en los KPI, o sea, en los indicadores, o basados en lo que ha pasado en el proyecto, ¿sí? Revisa con detalle esa matriz y mira qué pueden cambiar o qué puede mejorar y esperar prudentemente pues la evaluación de esa metodología. Tener claro obviamente que las políticas de procesos BIM están ajustados a muchos contratos públicos y privados. Entonces, pues saber qué nos va a servir. Para terminar, se valida el desarrollo del proceso. ¿Cómo se valida las cosas implementadas o el alcance de algo? Pues se va al lugar o se va al CDE, se mira, se recopila la información y se estudia, ¿sí? Esa sería la forma de validar el alcance. Y la implementación, como ya mencioné, es iterativa. Tal vez no funcionó en el proyecto piloto número uno, pero la idea es que siga hasta los siguientes proyectos de desarrollo de la metodología. Ya no serán proyectos pilotos, pero serán proyectos con base en la metodología. Algunas claves de la ruta BIM implican conocer el estándar, una guía de implementación BIM y un protocolo. El estándar generalmente es un documento externo que debemos buscar de referencia, ¿ok? Y muchas veces puede ser una ley, un decreto, en nuestro caso es la iniciativa BIM 2026. El protocolo es ya basado digamos, en organismos mundiales, organismos ya certificados, hacia dónde se apunta la metodología, ¿sí? Como la ISO 19650, y nosotros tener nuestra propia guía, ¿sí? Hay una guía que es la guía del BIM Kit, pero la idea es tener una guía nuestra, redactada por nosotros, para poder implementar la metodología como tal, ¿sí? En lo estándar resalto mucho que la empresa internamente debe crear un uso de un estándar, generar documentación, crear datos y en sí tratar de migrar todo lo que tiene la empresa a lo que se plantea como metodología. ¿Listo? Plantear una logística, ver qué manuales nos sirven, revisar plantillas y finalmente mirar documentación contractual BIM. ¿Sí? Esa sería como la idea. En temas de estandarización también resalta que los procesos, personas, técnicos y políticas deben integrarse en la ejecución del proyecto, como lo mencionábamos al principio. Los procesos, las personas y las técnicas deben estar trabajando en conjunto para generar pues, bases de desarrollo BIM, ¿sí? El triángulo de desarrollo BIM por ahora se mantiene, como mencioné ahorita, se basa en el software, ¿sí? En la base tecnológica, pero se va luego complementando con la base de conceptos y finalmente una base general de documentación y protocolos de la metodología. El BIM Kit en su ruta BIM divide a la implementación BIM en 5 etapas, ¿sí? Revisión de autoría del diseño, revisión de autoría del prediseño, revisión del diseño como tal, ¿sí? Coordinación 3D, planeación 4D y estimación de costos. Esos serían los temas, digamos, en términos de tecnología que tenemos que tener en el proyecto, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Buscamos un diseño, ya sea en CAD, ya sea en 3D o ya sea una imagen inicial, revisamos el proyecto en 3D, miramos el diseño, miramos los costos y finalmente obtenemos un proyecto acomodado, ¿cierto? A las ventajas de estas tres, en la cual creamos un EIR, ¿sí? O sea, el EIR surge después de revisar estos 4 componentes, ¿sí? Y aquí hay algunos software que apoyan esos componentes, ¿no? De los cuales ya revisa Autodesk y bueno, estamos en BIM 360 probando, pueden ser viables, ¿sí? Este sería como una línea de ciclo de vida de la implementación BIM, autoría y revisión de diseño en la planeación y llega hasta el diseño, coordinación 3D está en el diseño y construcción, modelado récord está en construcción y operación y la estimación de costos durante toda la ejecución del proyecto. En resumen, el plan de implementación BIM es un documento que recoge todas las estrategias de implementación BIM. La que mencionamos el día de hoy es la del BIM Kit, ¿ok? Puede ser su base y como les digo, cojan lo que les sirve, ¿no? Para buscar cómo lo implementen en su empresa. Tiene que haber la ruta de implementación BIM tiene que tener un cronograma de actividades e hitos, ¿sí? Estos hitos no necesariamente son los hitos de desarrollo del proyecto, como lo que se plantea en el EIR, pero si tiene una relación directa puede ser viable y beneficioso, ¿no? La ruta de implementación BIM también debe incluir el presupuesto, debe incluir los software a utilizar, la transformación digital, el plan estratégico de capacitaciones
y el plan de gestión al cambio, ¿sí? Entre los cuales se busca siempre una constante mejora y evolución del proyecto. Bueno, aquí quería mostrarles uno de los resultados de una encuesta que hicimos, bueno, una encuesta no, una revisión bibliográfica que hicimos con un estudiante de pregrado. Entonces nos pusimos en la tarea de empezar a buscar los proyectos públicos, ¿no? Públicos que tenían implementación BIM actualmente en el año 2024 y encontramos que existía, bueno, por ejemplo en el SECOP 2, más de 2.000 proyectos activos, ¿sí? Relacionados con edificaciones BIM, ¿no? Con edificaciones. También buscamos directamente proyectos relacionados con el Metro de Bogotá, que es uno de los componentes que tiene la metodología, ¿sí? Y encontramos que aproximadamente el 8% de esos 2.000 y pico de proyectos que encontramos tienen algún componente BIM, ¿sí? Solo el 8%, ¿sí? En la primera mitad del año 2024, ¿sí? Ahora, sería oportuno revisar 2023, 2022, ¿no? Cómo nos fue en términos de componentes BIM. Y cuando hablamos de componentes, no hablo de que tienen todo el tema de documentación, estándar, tecnología, ¿no? Hablo de que tienen algún componente específico. Por ejemplo, utilizan EIR, utilizan softwares, utilizan modelos 3D, tienen software certificado BIM, tienen personal información BIM, tienen un plan de ejecución BIM, están claros en los roles y responsabilidades BIM. Bueno, algunos de estos componentes los tienen acá. Principalmente menciona o se menciona la mejora continua como la base principal para implementar la metodología, ¿sí? Y muchos de los proyectos del 2024 están por ese lado. La mayoría de ellos ya están muy bajitos en términos de uso de la metodología como tal, y por eso resalta que solamente el 8% de los proyectos actuales en el 2024 tienen algún componente de implementación BIM, ¿ok? Esto es un dato alarmante en estos momentos, pero pensemos un poco que la pandemia nos ralentizó un poco el proceso de implementación BIM y que bueno, estamos todavía ahí como surgiendo en la necesidad de la que tenemos, ¿no? Finalmente, ¿qué se plantea para complementar la implementación BIM? Bueno, debe haber un rol creado en la misma empresa donde se establezca la estrategia BIM y donde se estrategia hacia donde se establezca hacia dónde queremos llegar con la metodología, ¿ok? Entonces, hay que planificar la formación de perfiles, ¿sí? En la empresa sobre la metodología para aislar la formación de ciertas competencias. Es decir, que cuando yo empiece a aplicar BIM, tenga claro qué es BIM y cómo es la metodología, qué técnicas tiene y qué elementos de gestión puede implementar, ¿cierto? Sin concentrar mucho en el modelado, que obviamente es un componente fácil de buscar para la estrategia BIM, pues se puede empezar en otras variables para complementar. Bueno, aquí nos entra el proceso de diagnóstico, ¿sí? Las consultorías de BIM o los terceros en BIM, lo primero que hacen siempre es generar un diagnóstico, ¿sí? En donde yo pueda revisar cómo va la metodología, ¿vale? Entonces, se puede participar en un proyecto de construcción para hacer ese diagnóstico que esté en curso, revisando estudios y diseños a ver si existen información en 2D o ya existe información en BIM, revisar estudios complementarios, delimitar el costo y presupuesto, realizar la planificación en tiempo, realizar la ejecución y finalmente después, revisar cómo se hace la puesta en marcha de la metodología, ¿no? Eso es lo que haría un consultor estratégico BIM para poder implementar. En alguna de esas etapas entra como participante principal, ¿sí? Y ahí mismo revisamos el estado actual del proyecto, si la gente tiene claro el concepto de Building Information Model y no BIM, si hay capacitaciones, si hay licencias y finalmente si hay una disposición de la empresa por implementar BIM. Eso serían los resultados que esperamos del diagnóstico, ¿no? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunas tablas de información relacionadas con la consultoría estratégica BIM. Entonces, el consultor en su primer contacto pregunta qué servicio, cuál es el cliente, hacia dónde apunta el proyecto, la duración intermedia del proyecto y con eso se va quedando para recopilar información. También puede hacer unas tablas de transmisión de información al cliente donde podemos encontrar los datos, si trabaja con una nube, si tiene un servidor, si tiene dispositivos de almacenamiento, etcétera, etcétera. Para terminar, en entregables generados, como son qué tipo de documentos
se han planteado en la consultoría para el proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, para el proyecto piloto, hemos desarrollado EIR, hemos desarrollado Prever, ¿sí? Entonces, esos documentos hay que citarlos digamos, en la ruta de implementación BIM, ¿sí? Si hacemos un mapita de la ruta de implementación, podemos encontrar estas etapas que ven acá, o estas fases, ¿sí? Primero, se hace una auditoría de qué existe en la empresa, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos que tiene la empresa? ¿Qué pedimos nosotros en la empresa o en la organización? ¿Cuáles son nuestras métricas? ¿Qué se revisa? Etcétera, etcétera. Y esa auditoría está alineada con los sistemas de gestión de calidad de la mayoría de empresas, ¿sí? O sea, una empresa con un sistema de gestión de calidad ya tiene un auditor, ¿sí? Entonces ese auditor es el que me debe decir, oiga, aquí hay una oportunidad de mejora, aquí hay un fallo, aquí hay algo que arreglar, miremos a ver qué podemos hacer, ¿sí? Cuando ya tengamos claro la auditoría o ese problema, lo pasamos al diagnóstico, que es lo que vamos a hacer acá. Puede ser una encuesta, puede ser unas preguntas, digamos, delimitadas a un rol, o simplemente puede ser información necesaria para decir cómo está la empresa en términos de desarrollo del proyecto, ¿sí? Luego viene el plan de acción, ahí sí el informe de implementación, la estabilización y la evaluación del proceso. Entonces acá les quiero mostrar un ejemplo. Este es un ejemplo que hicimos nosotros de diagnóstico e implementación BIM, ¿ok? En el cual citamos algunos autores, algunos antecedentes BIM para que la persona que llenara la encuesta, si quería leerlo, podía hacer, ¿sí? Si no, simplemente empezamos a hacer algunas preguntas clave. De eso se va a tratar la actividad número 3, ¿no? De implementar un diagnóstico en su organización, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá colocamos el nombre, luego colocamos el nivel de estudio con información general, el rol que tiene actualmente en la empresa, puede que haya en roles BIM, ¿no? Sí, aquí no los coloqué. El número de personas que trabajan en la empresa, cuál es la antigüedad de la empresa y si estaría dispuesto o no a aplicar una nueva metodología. Son preguntas básicas como las que les compartí para revisar si se puede implementar una nueva metodología. Y hacemos preguntas como, bueno, si ya tenemos la metodología, ¿sí? O si ya la vamos a implementar, ¿ha escuchado sobre ella? ¿Sí? ¿Qué información tiene? Em, ¿La conoce? ¿Ha recibido capacitación en la metodología? ¿Sí? ¿Tiene información actual de cursos que se realicen sobre la metodología? ¿Y cuál es el nivel de implementación que se quiere usar, ¿no? Si hay proyectos pilotos, ¿sí? O se va a implementar un proyecto piloto, o si se decide simplemente crear un rol adecuado para la metodología, ¿vale? Estas son como algunas preguntas que nosotros hicimos para hacer el diagnóstico. Esa actividad es la que van a hacer ustedes, ¿sí? Vamos a llenarlo aquí con cualquiera. Es la actividad que van a hacer ustedes para la semana 3 4 prácticamente. Me faltó uno. Listo. Y miren, ya nos metimos como, bueno, usted usa herramientas de modelado, ¿sí? Ha modelado en 2D, ha modelado en 3D. ¿Qué herramienta BIM conoce, ¿sí? ¿O qué plataforma BIM conoce? ¿Cuántos proyectos espera utilizar con la metodología BIM? ¿O qué herramientas también? Acá lo tenemos, ¿sí? Y bueno, así hay una serie de preguntas que podemos utilizar para hacer nuestra base en la metodología. ¿Listo? Entonces, ¿a quién le vamos a hacer esas preguntas? Vamos a seleccionar un grupo focal para hacer esas preguntas. ¿Listo? Que esté cercano a nosotros, que podamos, sin ningún inconveniente de relación directa con la empresa o con la organización, nos genera hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Hacia dónde queremos apuntar con la implementación. Bueno, recuerden que las preguntas las dejo acá. Acá, esta es la que se ven borrositas acá. Son las preguntas que tienen que ver un poco con la etapa de diagnóstico, página 21. Listo. Bueno, son los formatos que mostrábamos y estábamos acá. Listo, entonces nos vamos a enfocar en el diagnóstico, ¿sí? Las herramientas que podríamos utilizar para complementar un poco la actividad. Hola, Ivette, cuéntame. Buenas noches. Inge, una pregunta. ¿Esa encuesta la podemos generar como a varias empresas o solamente a una? No, solo sería una como para que puedan
situar el estado BIN de la empresa, que no tienen que mencionarla en la encuesta, no tienen que llamarla, simplemente puede ser algo anónimo, ¿vale? Porque si Ah, ya empezamos a mezclar, se distorsionan un poco los datos, ¿sí? ok, ok. O como les digo, Gracias. si no se puede en su empresa, lo pueden hacer en su equipo, ¿no? Sí, su equipo es una empresa en estos momentos, está implementando el proyecto de parqueadero, ¿no? La etapa 3 y 4 del proyecto de edificación. Entonces también podrían hacerlo. Vamos a hacer nuestras preguntas, como en qué etapa estamos, ya hemos hecho esto, nos hace falta aquello, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es más, estas preguntas les servirían luego para hacérselas más adelante, ¿no? Cuando estén terminando la especialización, ¿no? Me hago las preguntas ahorita y luego me la hago al final, oiga, si cambio en algo lo que estoy buscando yo para implementar BIM en mi empresa, mi organización, o yo directamente ser un promotor de BIM, ¿cierto? En algún momento, ¿ok? Pero bueno, para la tercera semana ya es un trabajo independiente y el martes lo vamos a discutir, ¿ok? Que es uno, primero leer la hoja de ruta de implementación del BIM Kit, que fue lo que yo expliqué el día de hoy, ¿sí? Hacia dónde apunta, cuál es nuestro punto de vista, las imágenes son congruentes con lo que quiere decir, etcétera, etcétera. Y en el volumen, ese es el volumen 2 si no estoy mal, ¿sí? Y en el volumen 3 el plan de ejecución BIM, ya ustedes lo conocen, el BEP, lo han leído, lo han revisado, entonces en esta semana la invitación es a revisar todos los componentes del BEP. De pronto en el pre-BEP me tocó hacer la matriz de capacitación y me tocó hacer los objetivos BIM, pero no hice lo demás, ¿ok? Entonces esta semana y el martes es para leer eso, ¿no? ¿Qué información eh, yo no hice, ¿sí? Yo no ejecuté en el pre, pero también debo conocerla, ¿listo? Entonces la idea es que se metan en el rol de los otros compañeros y empiecen a mirar qué fue lo que hicieron ellos, esto me aplica a mí, me serviría, etcétera, etcétera, ¿sí? El tercer componente es buscar proyectos bien exitosos. Ya lo habíamos hecho en la primera clase, yo les di un link de Autodesk, pueden colocar Autodesk, proyectos BIM y salen también. Y buscar antecedentes. Cada persona que sea promotor del proyecto BIM, que es como el objetivo de este plan o de hacer un diagnóstico, que es lo que van a hacer la próxima semana, tiene que contarle a la gente un antecedente BIM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas acá que trabajan en una empresa, ¿cierto? Que tienen la metodología, entonces pueden contar los antecedentes de su empresa, qué ha pasado en su empresa con la metodología, pero quienes no la hayan implementado nunca, ¿sí? Tienen que buscar un antecedente para poder convencer a la gente, ¿cierto? Es como cuando un vendedor, ¿cierto? Quiere hacer reconocido un producto, ¿no? Si, por ejemplo, el producto es para mujeres, si él es hombre, ¿cierto? Pues, ¿cómo hace para poder vender un producto para mujeres? Pues tiene que tener antecedentes, ¿cierto? Conocer que ha sido exitoso, que ha funcionado en ciertas personas, ¿no? O, por ejemplo, si es para motos, pero él maneja carro, ¿cierto? Tiene que tener un antecedente que le ayude a vender el producto para motos, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene que situar al vendedor o al promotor del proyecto BIM con un antecedente válido, un antecedente, pues, de conocimiento de que funciona la metodología. ¿Listo? Esa tarea sí es casi que individual y ojalá cada uno de ustedes tenga un antecedente diferente para que el martes se lo pueda contar a sus compañeros, ¿cierto? Vamos a buscar acá lo que les comentaba. Y les paso el link de una vez para cortarlos. Acá, casos de estudio e historias de éxito, ¿sí? Estos pueden ser antecedentes válidos, ¿sí? Para los que estamos iniciando, ¿no? En la metodología, ¿sí? Entonces aquí unos antecedentes, pero ojalá, aquí creo que hay unos en Colombia, ¿no? Buscar unos en Colombia es como lo más oportuno, ¿ok? No digo que sea obligación, pero más oportuno para poder fundamentar un poco y vender la metodología, ¿listo? Eh, no, digamos que la idea de esta parte no es ser un promotor en el cual dice, no, pues que la BIM es lo mejor, lo último en Guaracha, entonces es por eso es que vamos a hacerlo. No, 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 no. ¿En qué proyecto ya funcionó? ¿Qué hicieron en ese proyecto?
cómo funcionó y por qué funcionó. ¿Listo? Es conocer el antecedente de la metodología, ¿no? Entonces, aquí les coloco algunos, ahí les comparto el link por el chat, ¿ok? Pero recuerden que pues se puede basarse también en otras empresas, en otras organizaciones, ¿cierto? Que también implementen y ahí les dejé también unas firmas adicionales que lo pueden hacer también, ¿sí? ¿Está claro esos tres puntos? ¿Sí? Listo. Y el cuarto punto, que es el que comentaba ahorita Ivette, es vamos a seleccionar un grupo focal, ¿ok? Donde podamos realizar una encuesta, ¿cierto? Una encuesta muy sencilla. eh, digamos que yo lo llamo así porque el diagnóstico tiene muchos más componentes. Un diagnóstico de implementación BIM tiene sus propias etapas y lo pueden buscar en internet o lo pueden buscar en bases de datos, ¿no? Pero si queremos hacer un componente diagnóstico, pues la encuesta nos ayuda, ¿cierto? A mirar el tema de implementación, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar un grupo focal, lo vamos a referenciar a nuestros compañeros el día martes para que no se repita, ¿cierto? Y tratar de traer esos 5, 6 o 4 grupos focales para presentar o para hacerle una encuesta y presentar unos resultados en la semana 4. Bueno, ya finalizando la semana 4 sería la semana 5, ya perdón, finalizando la semana 5 ya la semana 6, perdón. Esta es la 4, ¿no? Entonces, la 4 pensar en estos 4 componentes y en la 5 ya decir, bueno, vamos a hacer estas preguntas. Esto es lo que me interesa conocer sobre la implementación BIM en mi empresa o lo que yo quiero lograr en la empresa. Por eso es muy importante que los grupos que se hayan formado sean en niveles muy similares de conocimiento de la metodología, ¿no? Pero si no, pues me ayuda mucho a entender también hacia dónde apunta cada uno de nuestros roles o dónde estamos situados en estos momentos, ¿ok? Bueno, esa era la historia que tenía que contarles y fíjense que son compromisos muy, muy generales, ¿cierto? Como para esta semana también trabajar suave, ¿no? Fíjense que hubo 2 semanas suaves en este módulo, de eso se trata en estos momentos, ¿no? Hola Elvis, buenas noches, no te veía hace rato. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Siempre he Bien, estado bien, aquí, no que he muchachos. estado calladito. Bueno, cuéntame. Profe, en el 2009, cuando tuve pues bastante curiosidad sobre el BIM, quería hacer una implementación en la alcaldía de Quibdó, en planeación específicamente. Mi idea era eh, agregar los POT de todo el departamento del Chocó. Bueno, primero el POT pues de Quibdó y después los GOT de los municipios para que todo el mundo pudiera acceder a la información. O sea, la implementación iba por etapas. Primero era crear un Big Data donde la gente pudiera tener su información, la gente que tenía proyectos de curaduría, proyectos de licencia, ese tipo de cosas, pudiera acceder a esa información primero con un número tipo cédula que pudieran acceder en cualquier parte a través de un CD. La implementación inicialmente era de CD porque pues yo entendía que había mucha gente que no conocía sobre los software y eso, pero me faltó antecedente. En ese momento no había antecedentes en Colombia, solamente el SENA había empezado con algo, pero no era muy claro. Dale. Actualmente, con compañeros de doctorado, hoy hasta básicamente hablé con ellos. Ayer se abrió una convocatoria que se llama 5, que es una convocatoria del SENA para 5 sedes, unas en Bogotá, otras en diferentes lugares, pero sobre el SECO 1, pero no hablaron sobre la implementación BIM. Entonces yo hablé con un compañero que es estadístico, que trabajó en Banco Bogotá en Bogotá, uno del Ministerio de Vivienda y varios compañeros por lo menos que conocen el tema bioclimático y eso para que nos uniéramos y participáramos con la convocatoria de diseño que es en fase de anteproyecto. Son como 9.200 y pico millones de pesos. También invito a los compañeros para que se acerquen y lo intenten. Lo intenten, si quiere, pues nos unimos a un Com- grupo para que com- participemos a platicar, nos compártanos, puede servir. compártanos el Y link, compártanos el Buenas link. noches. Noches. ujú, Y sí solicitaron el componente BIM. Lo que pasa es que hay que presentarlo una vez pase la etapa del concurso. Entonces, de cuando seleccionen el anteproyecto. Ajá. anteproyectos ganadores, para a la firma del contrato, toca presentar un equipo y entre esos se pide un profesional BIM. Entiendo, entiendo. Ujú. Pero compártanos Porque el link porque compártanos el enlace porque está muy buena la oportunidad ahí
este tema de En implementación. esencia es un concurso de diseño ante proyectos arquitectónicos, Ajá. ¿ya? Y derivado del concurso son los contratos de consultoría. Ujú. Ok, no, está Compartimos interesante. el link. Está publicado en Sí, SECOP y en la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Ajá, ya lo y comparto, profe. Y ese es pues, Secop 1, dice ¿sí? uno, sí. Ok, Y como les contaba, pues, al final, pues, no pude implementar eso en la fase documentativa tipo CDE, porque, pues, no se conocía mucho sobre el BIM y soñaba sonaba como una idea utópica. Ahora, pues, ya con los años que ya lleva en el mundo, ya la gente ha empezado a entender y ya es más fácil ahora que la alcaldía quiere iniciar con eso, pues ya se está quedando atrás. no, pero digamos también la información de ahorita está más amplia, entonces de Ujú, pronto queremos implementar algún componente de la metodología ujú. y ya hay antecedentes en todo el mundo. Ujú. Entonces, La idea es que, pues yo siento que es algo que se debe aplicar en todas las curadurías y en todo lo que tenga que ver con infraestructura, porque la gente no tiene acceso a esa información. Uno llega a la alcaldía, necesita conocer información básica sobre la planimetría para localizar proyectos. Y uno no puede acceder a eso. Tiene que inventar con Google Earth sí, para poder hacer eso, pero todos los departamentos deberían tener una base de datos, o sea, un CV donde el cual yo pueda acceder con un es que debería haber donde yo pudiera primero, acceder a esa información. pero es que debería haber primero un sistema de información geográfico ya implementado, ¿sí? O sea, primero debería haber una implementación SIC y después es que se debería haber la implementación BIM. Pero entonces, digamos, cómo podemos evitar la implementación 5 en el tema de BIM? Pues podemos interactuar con los gemelos digitales, ¿sí? O sea, interactuar con proyectos de medición que estén actualmente y enlazarlos con la metodología BIM. Diría yo que es la más fácil porque lo del SIC también está demorado. O sea, encontrar todos los proyectos, encontrar la forma de ubicarse en la, ¿en qué? En un lugar específico está largo también, está difícil. Pero no, está interesante, Elvi, está interesante el tema. Y como lo comentas, ¿no? Hay que apoyarse mucho en los antecedentes, ¿no? O sea, la única forma de empezar con la capacitación de la gente, así sea por voz a voz, es contarle, mire, es que en tal lado pasó esto, mire, les comparto el link, léanlo, revísenlo para que vean que sí funciona, o una imagen, una noticia, ¿no? Y en la época de las redes sociales eso se vuelve, ¿no? Oiga, esto pasó en tal lado, entonces hagámoslo porque funciona y así, digamos que podemos empezar. Gracias, Elvis. Ahí Listo, profe. Ahí compartí la ahí- información ya del concurso y la sede. listo, excelente, gracias. Listo, José profe. Carlos. Duan, buenas, cuéntanos. Buenas noches. Sí, quería aportar ahí con los compañeros que pues actualmente el IGAT está en el proceso del catastro multipropósito. Sí, que actualmente pues estaba en un 5% y pues está avanzando bastante y pues eso está con ESRI y está con la metodología GIS. Entonces pues está muy interesante lo que dice Elvis, sería entrelazar toda la información de las instituciones para generar esta información en tiempo real y pues sí, ayudar a todo el tipo de curadurías y planeación. O sea, está bastante interesante el tema del compañero. Para que nos meta Sí, ahí en eso. no, y yo lo veo, yo particularmente lo veo por ahí, no sé qué opinas del tema, pero yo lo veo por ahí y es que debe haber una implementación del SIC general, me dice que va en 5% y que la iniciativa está muy buena, y es eso, ¿no? O sea, poder tener una información base, una localización de los proyectos, una localización de muchas variables asociadas a la metodología, para que la implementación de la metodología sea un poquito más fácil, ¿no? Pienso yo que va por ese lado, ¿no? Igual, Duan, esos avances sí nos gustaría también que nos los compartieras, ¿sí? ¿Qué noticia hay al respecto de eso? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Sí? ¿Cómo se proyecta esos avances bueno, de establecer ese uso del SIC en el IGA, y en toda Colombia, pienso yo, ¿no? Sí, señor, sí, voy a buscarlo y se los comparto también por el grupo y por el chat aquí. Inclusive, pues en la época cuando trabajaba en redes, en el Meta, usábamos el sistema SIC. Entonces uno iba metiendo redes y pues se iba dibujando en tiempo real y con todas las propiedades, tipo de tubería, diámetro, paramentos, ¿sí?
y eso era alimentado pues con todas las bases de datos del IGAT, ¿sí? Que era el manejo ambiental, la parte de zonas de inundación, entonces todo eso enfocado con el POT, y pues lo que le digo, pues eso se implementó en la empresa con SIG, y pues ya uno tenía toda la información en una capa, ¿sí? Claro, Entonces hacía muy rápido la verificación porque usted estaba en campo, entonces validaba si la zona era o no, sí o no permitida para instalación de redes. Entonces era muy práctico, la verdad. sí, y el POT ahorita está alineado con toda la información georreferenciada. Tú vas a un POT de alguna capital de Colombia y ya encuentras digamos, los proyectos, las zonas, digamos, divididas que tiene el POT, hacia dónde se apunta el POT señalizado en el municipio o en la capital. Hay Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, creo que Medellín también, todos tienen ya el sistema de referenciación definido y el POT lo utiliza para poder definir los tipos de proyectos. O sea que muy pronto estaremos casi que todos los municipios en la misma tónica, esperemos, ¿no? Sí, señor. Ivette, cuéntanos. Bueno, para complementar un poquito la información, los que no saben en el tema de catastro multipropósito, que es el que ahorita está generando desde a partir de abril, se generó la iniciativa LAN, ¿sí? O la normativa LAN, que esa es la de catastro multipropósito con SIC. Ha sido un poco, pues, no, yo trabajé ahorita en Florida y ahora estoy en San Vicente. Ha sido un poco, pues, como para llegar a esa iniciativa o poder tener todos los predios en esa iniciativa, la dificultad es desde el inicio que se arranca un desenglobe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los desenglobes, pues la gente pues no conoce, entonces le dice a usted un topógrafo, no, es que georreferenciado vale 5 millones de pesos su topografía, pero no georreferenciado vale 2 millones. Entonces, pues la gente solamente coge el de 2 millones, ¿sí? Entonces, sí es como una marcha que vamos para poder que la gente entienda que o sea, todo va a ser un engrane, ¿sí? Tanto del cliente como de la entidad y finalmente, pues, los que generan esa información. Porque sí es difícil, ahorita en el municipio que estamos es bastante difícil, sobre todo con linderos, sobre todo con medidas que pues los topógrafos en su momento no hacen como ese trabajo arduo, sino como que, ah, bueno, venga, partimos así y ya. Entonces sí es una metodología LAN que es muy importante, que es la metodología internacional como la metodología BIM que estamos manejando. Vale, Y hay gracias, mucho Ivette. trabajo. Gracias, Ivette, gracias por el aporte. Bueno, listo. Entonces, para cerrar, en el aula virtual ya está habilitada la sección formativa número 3, ¿sí? Que es la de implementación BIM, ¿ok? Y ahí van a encontrar, obviamente, el link de videollamada que ya tenemos. Por eso les coloqué ahí un videito de apoyo, ¿sí? Y aquí, bueno, está la carpeta de diapositivas donde van a encontrar las diapositivas del día de hoy, que son esta diapositiva 3.1. Acá está. La 3.1 para que vean un poco las actividades que se plantean para el martes, ¿sí? El martes un poco más de diálogo, digamos, no creo que se demore mucho, pero sí es importante definir cada persona el antecedente que va a tomar de base para contarle a la gente sobre la guía de adopción. Esto no es, voy a hacer una encuesta y se la envío a todo el mundo por WhatsApp y ya, no, es, digamos, se vuelve un poco personal. Venga, Vine está funcionando por esto, por esto, por esto, por esto. Voy a hacerle 10 preguntitas, 5 preguntitas, digamos, el número de preguntas no influye en la evaluación, lo que influye es conocer el antecedente y luego generar esa herramienta de diagnóstico, ¿ok? Bueno, el componente de diagnóstico. Entonces, ahí la tenemos habilitada. No tengo habilitada la actividad número 3 porque pues es para dentro de 15 días prácticamente, pero ya en 8 días yo se la habilito para que la realicemos. ¿Listo? Esa sería, digamos, la manera válida para abordar un poco el tema, ¿no? Y ahí como para terminar, porque ya estamos terminando el módulo, ¿sí? En el cronograma
Ya no hay cronograma por acá. Acá.